Estamos ya en nuestra clase. Vamos a estar compartiendo pantalla. Bien, vamos a estar hablando sobre, yo voy a usar algunos términos que a lo mejor pues podamos, tengamos que explicar, ¿verdad? Porque a veces tenemos unos términos que lo encerramos y lo englobamos solamente en un grupo. Cuando hablamos, por ejemplo, de iglesia, siempre pensamos que es el local, es el lugar, es donde está el pastor fulano y eso. Y vamos a ver un concepto diferente, ¿verdad? De iglesia. Vamos a hablar sobre plantación de iglesias, de discípulos, grupos, o sea, plantación de discípulos, de grupos e iglesias. Entonces vamos a ir trabajando en base a eso con lo que es el discipulado. Seguimos hablando sobre la importancia de hacer discípulos. Una iglesia que se multiplica, una iglesia que crece de manera saludable y que esos miembros permanecen y son fortalecidos, es una iglesia que trabaja a través del discipulado. Lamentablemente, es muy lamentable que mucha gente en las iglesias no quiere el compromiso del discipulado. Lamentablemente mucha gente solamente quiere ir a una congregación para disfrutar de un culto, disfrutar de unas alabanzas, disfrutar de un mensaje y volver a su casa. Invitan a una gente al templo que muchas veces escucha un sermón que no entiende muchas veces, porque casi todos los sermones de domingo no son evangelísticos, sino que son para la iglesia. Si me equivoco, me pueden corregir, pero en su mayoría son sermones para la iglesia, son sermones para los miembros de la congregación. Entonces, de alguna manera, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Hay gente que va, hacen un llamado y ellos levantan la mano y aceptan a Cristo. La pregunta es, ¿cuántos de estos que levantan la mano y aceptan al Señor permanecen? ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos son bautizados? ¿Cuántos son enseñados? A menos que alguien de la iglesia lo tome, ¿verdad? Y se lo lleve por ahí y le dé una enseñanza o ¿verdad? En su defecto, pues que vayan a lo que llamamos una doctrina, que dicho sea de paso, la doctrina que dan en la iglesia no es un discipulado como tal, en el sentido de crecimiento y fortalecimiento, porque regularmente lo que le enseñan es en qué creemos, por qué creemos, es eso, pero un crecimiento en cuanto al evangelio de Jesucristo, pues no es lo que se hace realmente. No estoy criticando la doctrina, a mí me enseñaron fue de esa manera, pero eso también a veces lo que hace es solo encarrilarte por en qué creemos nosotros y el celo de la iglesia, cosas de las que creemos, dogmas, muchos dogmas, ¿verdad? Y algunos de hombre, pero esa es la realidad, que a veces la doctrina no es una enseñanza de discipulado en cuanto al evangelio se refiere. Pero, amén, entonces estaríamos tratando la parte de en la plantación, porque hablamos de plantar discípulos, plantar células y plantar iglesias. Estaríamos conversando en parte de que una iglesia es, según la Biblia, donde quiera que hayan dos o tres en mi nombre, dice el Señor, ahí estaré yo, ahí estaré yo. Entonces, cuando usted se mueve, ¿verdad? Del local, y se mueve a una casa cualquiera y allí comparte la palabra con alguien, con algunas personas, ahí está la iglesia. Entonces, esas son iglesias que están diseminadas en diferentes puntos. Es ahí donde la iglesia tiene que salir a compartir el evangelio, para pensar en el propósito final de Dios, que es a qué nos ha llamado Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Qué es a qué me ha llamado Dios realmente a mí? ¿Cuál es el llamado que Dios me ha hecho a mí como cristiano, como seguidor de Cristo, como
su discípulo? Nos hemos preguntado alguna vez nosotros, a lo mejor sí, ¿verdad? Bien. Soy Daniel, está en otra cosa por ahí. Estamos aquí. Bien. Entonces, nos hemos preguntado alguna vez cuál es el propósito final en cuanto a los planes de Dios, en el cual Dios está trabajando a través de la historia. ¿Cuál es el plan final de Dios al traernos al evangelio para que creamos en Cristo Jesús? ¿Qué quiere Dios para nosotros en el lugar donde vivimos? ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros en el ambiente en el que nosotros estamos viviendo? Ese barrio o esa urbanización o el campo, en esa calle donde vivimos. ¿Qué quiere Dios para las personas de nuestro alrededor? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto final de Dios con ellos? Pero utilizándonos a nosotros como discipuladores, como parte del reino de Dios, donde vivimos, donde trabajamos o donde servimos. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? Nos hemos hecho esa pregunta. ¿Para qué me trajo Dios a este trabajo? Y si usted se da cuenta, alrededor suyo en el trabajo hay gente con depresión, hay gente triste, hay gente con necesidad de ser oído, hay gente con necesidades económicas, hay gente enferma, hay gente con problemas en el matrimonio, con problemas con los hijos, y nosotros estamos ahí, hermano. Y Dios nos llevó a ese lugar y Dios nos puso en ese lugar y nos hemos preguntado no un porqué de queja. ¿Por qué a mí aquí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este lugar tan difícil? ¿Por qué en este barrio tan incómodo? ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué yo estoy aquí? O sea, nos hemos preguntado por queja o para saber el propósito de Dios para con nosotros en el ambiente donde nos estamos desenvolviendo. Es pensar que la iglesia no es solamente el lugar donde está el local, donde nos dirigimos a veces los domingos o cualquier día de la semana. Podríamos pensar que el lugar donde Dios me ha llevado, miren, las escuelas, en donde yo recuerdo que hubo un tiempo en el que en la zona franca, los que llegamos a trabajar en zona franca, en la zona franca habían cristianos que hacían una iglesia. Yo recuerdo que comíamos rápido comíamos para entonces en el mismo comedor poner una bocina, a conectar un micrófono y empezar a cantar un par de coros y nos daban menos de una hora, como 45 minutos para comer. Comíamos y predicábamos el evangelio. Era algo maravilloso. O sea, convertíamos el comedor en una iglesia o convertíamos el frente de la calle de una de las fábricas en una iglesia. Ahí nos reuníamos, a veces iban gente de otras fábricas y se reunían en un mismo lugar para hablar el evangelio, pero el trabajo grande no se hacía ahí en ese lugar. Ahí culminaba el trabajo que se había hecho dentro de las fábricas, conversando, dando testimonio, hablándole del plan de Dios, enseñándole las buenas nuevas de salvación. Pero eso, hermano, se ha acabado. A veces participamos más de los chistes, participamos más de las fiestas, de los cumpleaños, de los problemas, de las quejas, somos más altivistas. Somos altivistas, estamos en todo, estamos en rueda de prensa, estamos quejándonos, estamos adelante. La pregunta es, ¿cómo nos conocen? ¿Cómo estamos nosotros incidiendo en la vida de la gente que nos rodea, ya sea en la casa, ya sea con los vecinos, en la calle donde tú vives? ¿Quién dice la gente en la calle donde vives que eres tú? ¿En qué manera? ¿En qué manera la gente te mira? ¿En qué manera la gente te conoce? ¿En qué manera la gente puede ver a Dios a través de nosotros? Entonces, tenemos que visualizar esta parte en el trabajo, cómo nos ve la gente, donde vivimos, donde nos movemos, por donde caminamos todos los días, hermanos.
Hay gente que nos la encontramos en el camino todos los días, el que vende café o el que vende café y té, el que vende los guineos en la esquina, el que vende la fruta, el colmadero, el que vende el agua, o sea, el delivery. Tenemos un grupo de gente, hermano, con los cuales nos tratamos a diario, los compañeros de trabajo, donde nos montamos en un carro. Hay gente incluso, yo recuerdo que yo cogía onza de Atobellaque hasta cerca de H, yo recuerdo. Y en los horarios en los que yo me montaba, regularmente siempre estaba la misma gente. Los que salían en la mañana a trabajar a una hora y regresaban a otra hora. Yo me juntaba siempre con la misma gente, el mismo grupo, siempre, hermano. Entonces, tenemos que impactar, tenemos que llegar a la gente. ¿Cómo la respuesta a estas preguntas pueden afectar la manera en la que nosotros hacemos ministerio en estos lugares? Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cuál es el propósito final en el cual Dios está trabajando en la historia? ¿Qué quiere Dios para las personas en el lugar donde yo vivo, donde yo trabajo o donde yo sirvo de alguna manera? ¿Cómo está afectando mi vida a la gente que me rodea? ¿Para bien o para mal? Por donde quiera que Jesús cruzaba, por donde quiera que Jesús iba, donde quiera que Jesús se encontraba, dejaba huellas, dejaba recuerdos. La gente quería estar donde Jesús estaba. Hoy compartíamos una historia del momento en el que cuando Jesús sana al endemoniado gadareno, como los de aquel lugar, después de ver que los cerdos se fueron al precipicio y murieron, echaron a Jesús del lugar, lo sacaron, le pidieron que se fuera del barrio y él se fue. Pero poco tiempo después, por el testimonio, por la manera, no fue de que no, me voy de aquí, impío, hijo del diablo, me voy, no, Jesús, ok, no me quieren, no hay problema, me voy. Y se fue tranquilo. Pero después ellos mismos le pidieron que entrara a la ciudad y que allí hicieran milagros. Entonces, nosotros, y es el testimonio que Jesús dio, fue la respuesta que Jesús dejó, fue la manera en la que él pudo conducirse la que hizo la diferencia. Entonces, esas respuestas que nosotros tengamos de cómo nos movemos en el trabajo, cómo vivimos donde servimos o donde vivimos, entonces eso va a traer el cambio o va a traer algo diferente. ¿Alguien quiere conversar sobre esto? ¿Opinar? ¿Alguna opinión? ¿Algo que decir? ¿Están ahí, hermanos? ¿Estamos claros? ¿O alguien quiere decir algo sobre una de estas partes? Yo estoy clara. Amén. Estoy aquí. Bien. Entonces, seguimos con la otra parte entonces. Gracias, iluminada. La Biblia afirma que el amor de Dios es para el mundo entero. Que el amor de Dios es para el mundo entero. Eso, pues lo habla la palabra de Dios. Que ese amor de Dios, ese deseo de salvación es para el mundo entero. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Dios no está salvando a un grupito aquí y este grupito se salva, aquel grupito se condena. Dios no está obrando de esta manera. Al escribir a Timoteo, Pablo enfatizó la importancia de orar por todos los hombres. La importancia de orar por todos los hombres, porque esto es bueno, dice Pablo, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, dice Pablo a Timoteo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el plan, dice la Biblia, que el plan de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Dios desea. No significa que Él vaya a forzar la jugada para que eso sea así. Dice la Biblia que aquel
que creyere que Jesús es el Señor y confesare con su boca que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Hay una condición para ser salvo, hay condiciones para ser salvo, pero si es por la voluntad de Dios, Él quiere que todo el mundo se salve. Entonces Él dice que el plan de Dios es que nosotros oremos. Vamos a orar por quién, por el pipero del barrio. Vamos a orar por quién, por el ladrón del barrio. Vamos a orar por el chismoso, por la que pelea mucho, por el que discute, por el que te pone la música alta. Vamos a orar por aquellos que necesitan, por todos, hermanos, sin excepción de personas. Es más fácil orar por los hermanos, por la iglesia, por esto. No. Dios nos llama que oremos por todos los hombres, porque Él dice, porque esto es bueno y es agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El plan de Dios es ese. Dios, ayúdame a hablarle la verdad a mi vecino, a hablarle la verdad a mi compañero, a cuando yo vaya al colmado, a hablarle la verdad al colmadero, a hablarle la verdad al de la esquina, a hablarle la verdad a mi jefe, a mi jefa, a mis compañeros de trabajo, que ellos sepan. Miren, una de las cosas que la iglesia tiene que empezar a hacer es otra vez, tenemos que aprender otra vez a trastornar el mundo, hermanos. Trastornar el mundo. Nosotros estamos tomando esto muy ligeramente y a veces pasamos desapercibidos por los lugares. Vivimos en una calle donde la gente ni sabe. Somos tan buenos, tan tranquilos, hermano, que la gente ni sabe que vivimos en esa calle. Que si se van a preguntar por nosotros, la gente no sabe que vivimos ahí. La gente sabe que somos evangélicos y cuando viene allá ya ni saben, porque ya ni salimos con la Biblia, andamos con el celular en la mano, ya no con la Biblia, y no nos identificamos. Saben que somos tranquilos, que vivimos ahí, pero a veces ni el nombre, no saben más nada de nosotros, hermanos. Entonces no podemos pasar desapercibidos donde vivimos. No podemos pasar desapercibidos donde trabajamos. No podemos pasar desapercibidos donde estudiamos. Nosotros tenemos que trastornar el mundo que nos rodea. Tenemos que trastornar ese mundo. Pedro escribe en base a esto y dice, él es paciente. Dice Pedro que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Cristo Jesús no ha venido, porque Él es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca. En otra versión dice que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Sí, es la realidad. Dios quiere que todos sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. ¿No debe ser nuestro deseo también, hermanos? Cuando miramos a la persona que peca, que le falla a Dios, que se aleja de Dios, que se aparta de los planes de Dios, que lo vemos que se aleja más y más